Bueno, insuficiencia hepatocítica, ¿está? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Me lo pueden definir? Es un síndrome que se da por secundario a la pérdida de las funciones hepatocíticas y es significativo cuando se pierde más del 80% de la función de los hepatocitos. Perfecto, es un síndrome, ¿está? No es una enfermedad. Eso como primero y principal. Bien, anatomía hepática, ¿está? ¿Cómo se perfunde el hígado? ¿Alguien sabe? ¿No era que tenía doble circulación, que tenía la portal y la de la arteria hepática? Perfecto, ¿está? ¿Cómo es esa doble vascularización? A ver, pará. Se perfunde fundamentalmente por la arteria por la vena porta, ¿está? Sería un 70% a través de la porta y un 30% por la arteria hepática. Perfecto, ¿está? Entonces, la vena porta, que en realidad va a venir de lo que es todo lo que es el vaso y el intestino, ¿tá? Se une, forma la vena porta y ahí llega al hígado, ¿tá? En el hígado se divide, ¿tá? En sus ramas, y después tenemos la arteria hepática, que se divide a nivel también de lo que es el ilio esplénico en su arteria hepática derecha e izquierda, que se continúa con una rama de la vena porta y también con una rama del conducto biliar. Bien, acá tenemos la vesícula biliar, ¿tá? Que por el cístico desemboca en el biliar común, ¿tá? Que acá sería el colédoco, bien. Y bueno, la bilis en realidad, o sea, ustedes lo que tienen que ver acá es para dónde va el flujo, ¿tá? O sea, viene la bilis sale de lo que sería, se forma en el hígado, pero se almacena a nivel de la vesícula biliar. ¿Saben cuál es la función de la vesícula biliar? ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Las personas viven sin vesícula biliar, estamos de acuerdo, ¿no? Es para mejorar lo que es la digestión de los alimentos grasos. Bien, por eso los cuadros típicos de colecistitis son post-ingesta de colecistoquinéticos. Los colecistoquinéticos lo que hacen es hacer que la vesícula se contraiga y saque los ácidos biliares para que esos ácidos biliares, al llegar al duodeno, faciliten la absorción de las grasas, ¿tá? Las personas en los cuadros de colecistitis se les saca la vesícula biliar porque justamente ahí se forman cálculos y viven lo más bien, ¿no? O sea, se puede prescindir de la vesícula, es un lugar simplemente de almacenamiento. No es que deje de haber bilis, porque la bilis se sintetiza a nivel hepático, ¿tá? Es como primer dato. Bien, y bueno, lo otro que quería que supieran era lo de la vascularización, ¿tá? Si nosotros hiciéramos como un corte transversal de lo que es el hígado, vemos el hepatocito, ¿tá? Que podemos ver que hay una vena que sería la vena central, ¿tá? Que es la lobulillar, ¿tá? Y después, en cada vértice, como si fuese un hexágono, tendríamos la tríada, que sería una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama del conducto biliar, ¿tá? Entonces, estas venas centrolobulillares van a drenar lo que serían las venas suprahepáticas, ¿tá? Las venas suprahepáticas se van a continuar con lo que sería la vena cava inferior. Bien, o sea, las suprahepáticas drenan en la cava inferior. La cava inferior llega ¿a dónde? ¿A qué cavidad? ¿Al ventrículo derecho? Exacto, o sea, la aurícula derecha y después al ventrículo derecho, ¿tá? Ay, perdón, quise decir eso, me confundí. Bien. O sea, entiendan como la anatomía, porque si no, no van a entender lo demás. ¿Bien? Como grandes rasgos, el hígado sintetiza
o sea, tiene muchas funciones. Bien, y justamente como decía hoy Sofía, la insuficiencia hepatocítica se va a definir por la ausencia de estas funciones que son, normalmente las cumple el hígado. ¿Cuáles son? Síntesis de proteínas, ¿tá? Todas a excepción de las inmunoglobulinas. Bien, síntesis de colesterol, almacena la glucosa en forma de glucógeno y luego cuando necesitamos podemos hacer la degradación de ese glucógeno, ¿tá? Que es la glucogenólisis, o también generar glucógeno a partir de otros sustratos como pueden ser aminoácidos. Produce la bilis, ¿tá? Los ácidos biliares que son necesarios para la digestión de alimentos. Transforma la mayoría de las proteínas que nosotros ingerimos, ¿tá? en urea, o sea, produce urea, utiliza esos aminoácidos para producir las proteínas que ya mencionamos, como albúmina, etc. Y a su vez transforma el amonio en urea. Bien, que eso es algo que tienen que tener importante porque justamente después cuando falla la función hepática, ese amonio no se transforma en urea y se acumula en sangre. ¿No? Bueno, lo otro, la mayoría de los fármacos ustedes sabrán que se metabolizan a nivel hepático. Entonces, cuando no funciona bien el hígado, empiezan a haber todas las interacciones y todas empiezan a ser mucho más tóxicos los fármacos justamente porque no se pueden metabolizar. Bien, en parte por el citocromo P450, que es como el más importante. Bien, y después tenemos todo lo que es la síntesis de los factores de la coagulación, ¿no? Que bueno, claramente se va a manifestar con sangrados. En función de todo esto, ustedes van a ir a buscar la clínica, ¿no? Lo de la bilirrubina no lo vamos a ver. Entonces, la insuficiencia hepática la podemos clasificar en el criterio temporal, en agudo o crónico. Agudo cuando es horas, días, y es algo que es potencialmente reversible. Por lo tanto, el hígado está previamente sano. Las etiologías, muchas, las más frecuentes son las hepatitis, ¿tá? Virales, por lo general. También es frecuente la toxicidad por paracetamol, esto es muy frecuente en Inglaterra, por ejemplo, que no se vende ibuprofeno, el analgésico que se vende libremente en las farmacias es paracetamol y hay mucha toxicidad por paracetamol, y que es hepatotóxico. ¿Tá? Después, de los cuadros crónicos de insuficiencia hepática, se deben por cuadros que tienen un largo periodo de tiempo y que en la evolución determinan un hígado cirrótico. ¿Tá? La cirrosis no es, o sea, siempre, y lo que pasa normalmente es que cuando no pasaste por médica pensás que la cirrosis es de alcohol. ¿Tá? El hígado cirrótico es la vía final común de muchas noxis, alcohólica o no alcohólica. ¿Tá? Puede ser infecciosa por virus de hepatitis C, por ejemplo, que cronifica y es muy frecuente también en cirrosis. Pueden ser por enfermedades autoinmunes, ¿tá? Como la hepatitis autoinmune, o por ejemplo cirrosis biliar primaria, no me sale el nombre, ya me va a salir. O enfermedades metabólicas también, tipo la obesidad, todo el síndrome metabólico. ¿Bien? O sea, indistintamente de cuál sea la noche inicial, el cuadro final del hígado es, y la anatomía patológica final es la cirrosis. Que saben cómo se define, o sea, qué es lo que se ve en la anatomía patológica, cómo es el hígado cirrótico. Puede ser que haya fibrosis. Fibrosis, es chico, grande, Creo que era más chico. el hígado cirrótico es chiquito, fibrótico, ¿tá? Y el tejido, o sea, se suplantan los hepatocitos por nódulos de regeneración, ¿tá? Se pierde ese esquema, ¿tá? ¿Vieron todos los hexagonales así dispuestos? Porque como hay pérdida de lo que es la matriz extracelular, se empiezan a formar nódulos de regeneración, como todo un tejido desorganizado. Bien, dentro de lo que es el cuadro de insuficiencia hepática aguda, nosotros podemos clasificar en dos cuadros diferentes, ¿tá? Puede ser una hepatitis aguda, en realidad puede ser tres cuadros. Una hepatitis aguda simple, puede ser una hepatitis aguda grave o una hepatitis aguda fulminante, ¿tá?
¿Qué diferencia a grave y a fulminante? Bueno, grave es cuando, además de la insuficiencia hepática, se presenta con alteraciones en la clasis y específicamente un tiempo de protrombina menor a 50%. ¿tá? La protrombina es una proteína en la coagulación que se sintetiza a nivel hepático. ¿bien? Entonces, cuando tenemos el tiempo de protrombina menor a 50, calificamos esa insuficiencia hepática aguda como grave. ¿Bien? ¿Qué pasa si además el paciente se presenta con encefalopatía hepática? O sea, con cualquier alteración neurológica. Bueno, aparte de ser, o sea, cambia el término grave por fulminante. O sea, alteración a la crasis sola es grave. Alteración a la crasis más encefalopatía hepática es fulminante. Cuadro de falla hepática fulminante tiene que ir a un trasplante de urgencia. ¿Bien? Y después, el cuadro de insuficiencia hepática crónica, en realidad van a haber pacientes que van a estar compensados, o sea, con un diagnóstico de cirrosis, pero sin ningún elemento de descompensación aguda. Van a haber cirróticos descompensados, ¿tá? Y van a haber pacientes que tengan cirrosis, ¿tá? Al cual se le agrega una falla hepática aguda, que no es lo mismo que se descompense la cirrosis. ¿tá? Hay criterios para decir si es una falla hepática aguda sobre crónica o si es una cirrosis descompensada. ¿tá? Hay criterios para diferenciar eso, ¿tá? Pero sepan que no es lo mismo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Perfecto. ¿tá? Entonces, hígado normal, ¿tá? Hígado graso, fibrosis hepática y cirrosis. Ven que la cirrosis marca como un estado de irreversibilidad. Nosotros hasta el estadio de cirrosis podemos revertir el daño parenquimatoso. Si un paciente alcohólico deja de tomar y todavía no generó cirrosis, puede regenerar ese parénquima. A partir de que pasamos al estadio de cirrosis, ya el daño es irreversible. ¿Bien? Hay criterios que nos sirven para clasificar según lo histológico, lo clínico, lo sintomático, al estadio de la cirrosis. De F1 a F3, que vendría a ser todo esto, no hay cirrosis, no hay síntomas, a nivel hemodinámico no vamos a tener hipertensión portal, y a nivel biológico nada, o sea, nada que nos interese. Dentro de lo que es la cirrosis tenemos varias etapas. Como les decía, cirrosis compensada inicialmente, donde no va a haber ningún síntoma. Puede haber un poco de hipertensión portal, pero eso no genera ni varices esofágicas ni ninguna complicación. Y a nivel biológico lo que vemos es fibrosis. En una segunda etapa de la cirrosis, donde ya se puede compensar, no hay ningún síntoma, pero sí ya hay presencia de varices esofágicas y gástricas, esofagogástricas, y eso se debe a un gradiente de presión de entre la porta y la vena cava que va a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. ¿Saben cuánto es el gradiente normal porta cava? Cuando digo gradiente estoy hablando de presiones, o sea, presión en la vena porta, que dijimos que llevaba la sangre, y la cava, que es la que recoge la sangre, en realidad las suprahepáticas recogen la sangre del hígado y la drenan lo que sería la cava. Lo que nosotros hacemos es medir el gradiente de presión entre la cava y la porta, que normalmente sabe alguien cuánto es. 2 a 5. 2 a 5, pero hasta 10 no hay formación de varices esofágicas. A partir de 10 se empiezan a formar las varices esofágicas. ¿Saben qué son las varices esofágicas? Son colaterales, colaterales que se forman producto de un gradiente de presión que es aumentado justamente entre la porta y la cava, que lo que hacen es saltearse el filtro hepático
y por lo tanto circular desde lo que es la circulación que viene de la porta directo a lo sistémico sin pasar por el hígado, ¿tá? O sea, se saltea todo el metabolismo hepático y se va de una a lo sistémico. El riesgo de esto claramente es, no hay ningún filtro de la sangre, o sea, viene toda la sangre a nivel del vaso, del intestino y todo lo que es lo esplánico expreso para el corazón, sin pasar por el hígado. Estas colaterales, aparte de generar esto que pueden, o sea, todos los microorganismos no se filtran a nivel hepático, obviamente tienen riesgo de sangrado. Y el sangrado de las varices esofágicas es grave, ¿no? Es una complicación. El sangrado, justamente estas varices esofágicas, se da con gradientes mayores a 12 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, a partir de 10 se forman las varices, pero a partir de 12 empieza el mismo sangrado. Bien. Esto es porque el hígado está fibrótico, que se hacen esos vasos. Sí, exactamente. Ahora lo vamos a desarrollar bien, ¿no? Nosotros, y lo van a ver luego en la clínica médica, a todos los pacientes con cirrosis se los clasifica según el Child-Pugh en Child-Pugh A, B o C, ¿tá? Child-Pugh C es lo que tiene más puntos y lo más grave. ¿Qué le otorga puntos? Bueno, la encefalopatía. O sea, se va a hacer un test, ¿tá? Para ver qué tanta encefalopatía tienen y se le otorga un puntaje. Bien. Después, si tiene ascitis, ¿saben lo que es la ascitis? Líquido en el peritoneo. Exacto. ¿Tá? Entonces, según la encefalopatía, según si tiene ascitis, según el nivel de bilirrubina, según la albuminemia, ¿tá? Recuerden que la albumina se sintetiza a nivel hepático, entonces cuanto menos albumina hay, claramente más severidad de la insuficiencia hepatocítica, ¿tá? La protrombina, ¿tá? Lo mismo se sintetiza a nivel hepático. Entonces, cada cosa le otorga un puntaje, vamos a tener un puntaje que va de 5 a 15, y a mayor puntaje, más severidad de la cirrosis. Claramente el Child-Pugh C tiene muy mal pronóstico. Bien. Vamos con el caso clínico 1, ¿se van a leerlo? Dice, paciente de sexo masculino de 68 años que consulta por distensión abdominal y edema de miembros inferiores, 15 días antes de la consulta, luego de transgresión dietética con abundante ingesta alcohólica, nota distensión abdominal progresiva. Antecedentes personales, alcoholista intenso e hipertenso. Del examen, lúcido, desorientado en tiempo y espacio, apirético y desnutrido. Ictericia universal, angiomas estelares y telangiectasias en cara y región anterior de tórax, ictericia, equimosis en miembros inferiores, cardiovascular, cardiomegalia, ritmo regular de 100 ciclos por minuto y la presión 150-90. Lo pleuropulmonar está polipneico, buena entrada de aire bilateral. Y abdominal, distensión simétrica, ombligo desplegado, circulación colateral en el abdomen superior, sonoridad centroabdominal con matidez en flancos, desplazable, signo de la onda líquida. Miembros inferiores, edema hasta raíz de muslos, blanco, blando, frío, indoloro, que deja bodé. Bien. Vamos a ir viendo como cosa por cosa, ¿tá? Como a grandes rasgos, al igual que el paciente renal, que tiene una afectación a nivel sistémica, medio que el paciente cirrótico también va a tener lo mismo. O sea, van a tener que hacer como una anamnesis muy exhaustiva. ¿Cuál es el esquema que tienen que tener en su cabeza? Va a acordarse, le voy a enseñar como un esquemita, ¿tá? O sea, siempre te lo enseñan así. Te ordenás por colores en función de síndrome hemorragíparo, ¿tá? Encefalopatía hepática, trastornos a nivel de la piel, bien, ahora lo vamos a ver bien. Pero básicamente, haciendo ese esquema en la cabeza, van a valorar todos los elementos de insuficiencia hepatocítica y en función de eso definir o no si la tienen. Bien, todo paciente alcohólico, antecedente de virus de hepatitis, patología autoinmune, van a tener que preguntarlo, ¿tá?
Bien. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre los edemas cardiovasculares y los edemas que se forman, por ejemplo, por trastornos a nivel renal o hepático? ¿Cómo pueden darse cuenta? Por ejemplo, la diferencia, o sea, ¿cómo piensan que arrancan los edemas acá? Vieron que este paciente tiene edemas en miembros inferiores. Los del corazón no eran blancos, blandos, indoloros. Iguales que estos. Tienen alguna forma de darse cuenta y orientarse ustedes, porque vieron que este paciente tiene cardiomegalia, tiene una PA de 150-90, yo que sé, puede tener una insuficiencia cardíaca perfectamente. Y esos edemas a ustedes los hace pensar en que sean secundarios de insuficiencia cardíaca o que sean secundarios de insuficiencia hepatocítica. La cronología de los edemas, chiquilines. Siempre tienen que preguntar qué arrancó primero. Bien, paciente cardiovascular, cuando llega a tener edema en otro lugar que no son los miembros inferiores, es porque tiene una nasarca, o sea, es rarísimo. Por lo general son siempre edemas de miembros inferiores. Arrancan en los miembros inferiores que son gravitacionales. ¿Tá? Los pacientes con insuficiencia hepatocítica arrancan con ascitis. Bien, en la evolución agregan edemas. Aparte de que la clínica, todo el combo los tiene que orientar, ¿no? Bien, entonces, edema de miembros inferiores, ¿no? Ascitis, esta es la panza que van a ver, es una panza gigante, ¿tá? Que ustedes, el signo de la onda líquida literalmente le pegan en un lado de la panza y ponen la mano en el otro y le llega como ley un golpecito, porque es líquido lo que hay adentro. Bien, estos son telangiectasias, ictericia, bien, las palmas hepáticas, y esto es la pérdida del vello, ¿tá? Que es re frecuente en estos pacientes. Son pacientes que por lo general tienen una panza gigante, son flacos, ¿tá? El hábito de Chebostek es lo característico. Tienen estigmas a nivel de la piel, como telangiectasias, angiomas estelares, bien. La ictericia, ¿saben a partir de qué valor de bilirrubina es que se manifiesta? Como 2 o 3, ¿no es? Miligramos. Sí, 2 o 3 más o menos. ¿El valor normal cuál es? Creo que menor a 1. Menor a 1. Más bajo. Exacto. Exacto, ¿no? Bien. Y bueno, acá lo que, si bien ustedes le van a pedir de todo, valoración general, claramente acá el objetivo de hoy va a ser analizar lo que es el funcional hemograma hepático, ¿tá? La crisis y el perfil lipídico. ¿Tá? Eso es como el objetivo de hoy. Obviamente que ustedes van a ir a ver todo, ¿no? Bien, funcional hemograma hepático. Proteína, van a ver, ¿tá? Siempre lo que van a, o sea, lo que van a tener que ir a mirar siempre es las enzimas, ¿tá? Las enzimas hepáticas, que cuáles son. La TGO y la TGP. Bien, TGO y TGP o ALAT o ASAT, ¿tá? En realidad es más fácil aspartato transaminasa y alanino transaminasa decirlo, que acuérdense, una mnemotecnia de estas mnemotecnias que yo invento, yo siempre me acuerdo de PALT, tipo palta. Entonces TGP es lo mismo que ALT, ¿bien? Por lo tanto, PALT es una y la otra es TGO o ASAT, es la que queda. Acuérdense que la TGP es más específica del hígado, ¿ok? La TGP es citosólica La otra y... técnica podría ser tasa. Pero ahí no bueno. te... sí, pero el tema es que TGO... yo lo que siempre me acuerdo del PALT es para acordarme que o sea, viste que se puede decir TGP o ALAT.
O sea, Ah, es como para acordarme cuál era TGP de Alat o Asad. O sea, cuál de las dos es. Es una pelotudez. Pero a mí me servía en su momento. Porque algunos laboratorios informan como TGO, TGP, y otros como aspartato transaminasa o alanino transaminasa, ¿no? Es solamente por eso. Bien, entonces las enzimas hepáticas, bien, bilirrubina total, directa e indirecta, fosfatasa alcalina y gamma GT, es como esas cosas son como las clásicas. Acá también les dan el valor de colinesterasa, de LDH, que no es normal que se lo den, ¿bien? Y la albúmina sí, siempre te lo dan. Entonces, ahí le ponen los valores normales, que no voy a hacerle, no vamos a detenernos en esto, porque claramente no están bien. Pero entonces, ¿qué puede pasar a nivel hepático? ¿Se me escucha bien? Se trancó lo que estabas diciendo antes. Ah, está, me saltó el cartel. Nosotros, dentro de lo que son las alteraciones hepáticas, podemos tener alteraciones que son predominantemente hepatocelulares, ¿tá? O alteraciones que son predominantemente colestásicas. ¿Qué significa eso? O sea, las hepatocelulares estamos hablando que la lesión está a nivel del hepatocito, ¿ok? Y en las lesiones que son colestásicas, en realidad lo que estamos diciendo es que hay algo que está obstruyendo el pasaje de bilis desde el hígado al duodeno. Bien. ¿Qué puede pasar? Que haya un mix de los dos, porque cuando hay una enfermedad hepatocelular muy grande, los conductos biliares están pasando por ahí, entonces eventualmente va a haber un poco de patrón colistásico también, ¿tá? Pero muchas veces lo que van a ver es un patrón que es predominantemente hepatocelular y otras veces que es predominantemente colistásico. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? Bueno, ¿qué está más alterado? Las enzimas, ¿tá? ASAT o ALAT, que esos serían hepatocelulares, o está elevada la bilirrubina, está elevada la gamma GT y la fosfatasa alcalina, que nos orientan a un patrón colistásico. ¿Bien? La bilirrubina es medio que un mix de los dos, ¿tá? Dependiendo si está la indirecta o la directa elevada, es a qué se relaciona, sea colestasis o enfermedad hepatocelular. ¿Bien? Ahora la vamos a detallar bien. Después, otra cosa que siempre van a pedir en estos pacientes es una ecografía de abdomen, ¿tá? Que les va a servir para confirmar el diagnóstico de ascitis, si bien es clínico, para confirmar la cantidad de líquido que tiene, ¿tá? Para ver el hígado, las características del mismo, y que nos orienten a cirrosis, y luego para poder establecer si es candidato o no a hacer una paracentesis, que siempre sí, si tiene ascitis va a ser una paracentesis, que puede ser solamente diagnóstica o diagnóstica y terapéutica, en función de cuánto líquido saques. ¿Para qué es importante siempre hacerle una paracentesis diagnóstica? ¿Qué puede pasar con el líquido? ¿Qué es lo que tenemos que descartar siempre en un paciente con ascitis? Cáncer, ¿no? ¿Qué? Pueden ser tumores, porque los tumores dan los transudados. No necesariamente. La PB, ¿tá? La peritonitis bacteriana espontánea, que es la colonización del líquido acítico por microorganismos, bien, que es muy, o sea, determina una gravedad en estos pacientes y una descompensación, y a su vez el tratamiento posterior. O sea, se va a tratar, los pacientes que tengan una peritonitis bacteriana espontánea, aparte de que van a pautar o sea, es un elemento en la evolución que determina más gravedad, después van a quedar con profilaxis secundaria, o sea, vamos a tratar la peritonitis bacteriana espontánea y luego vamos a prevenir episodios posteriores. ¿Bien?
Entonces, vamos con la interpretación del hepatograma. Bien, que esto es más o menos lo que les decía hoy. Vamos a tener una injuria predominantemente hepatocelular y ahí lo que vamos a ver es la alteración de TGO y TGP, y lo que podemos usar también es el índice de Ritis, bien, para orientarnos a la etiología. Cuando el índice de Ritis, que es literalmente dividir TGO sobre TGP, es mayor a 2, nos orienta a una hepatopatía crónica. Bien, y a su vez cuando los valores son relativamente bajitos, o sea, cuando están elevados pero no tan elevados, y el índice de Ritis es mayor a 2, nos orientamos a que la hepatopatía es crónica. Cuando el índice de Ritis es menor a 1, o sea, está invertido, nos orientamos a una hepatitis viral, y eso es característico. Por lo general, en las cuadros de hepatitis virales están muy elevados, en torno a los miles, ¿no? El valor de las enzimas. Después, cuando la injuria es predominantemente ductal, lo que vamos a ver es la elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma GT, y también del colesterol, ¿no? El colesterol, recuerden que se sintetiza a nivel hepático, entre otros lugares también, ¿no? Después, la bilirrubina, bien, o sea, el hígado tiene la función de excretar la bilirrubina a lo que sería el intestino. Recuerden, ¿de dónde sale la bilirrubina? De la degradación del grupo N, de la hemoglobina. Perfecto, ¿está? A nivel del sistema reticular mononuclear fagocítico se degrada, ¿tá?, la hemoglobina al grupo M, ¿tá?, que por dos enzimas, no me acuerdo los nombres, pero son dos, forman biliverdina, ¿tá?, y luego bilirrubina. Esa bilirrubina no conjugada viaja por la sangre unida a la albúmina, ¿tá?, y es capturada por el hepatocito, bien, y a nivel del retículo endoplásmico del hepatocito, por la enzima glucuroniltransferasa, se conjuga, bien, y una vez que está conjugada, o sea, pasa de ser liposoluble y tóxica a ser hidrosoluble y atóxica. Una vez que se conjuga, se libera junto con los ácidos biliares, ¿tá?, hacia el conducto biliar que desemboca en el duodeno. En el duodeno, parte de esa, sigue por el duodeno, y a nivel de yeyuno ilion, lo que va a pasar es que se va a desconjugar, bien, parte va a retornar luego nuevamente hacia lo que es la vena porta por una circulación enterohepática, y parte se va a eliminar con las heces, bien. De lo que retorna por la vena porta, hay un porcentaje que efectivamente se va a volver a conjugar a nivel hepático, y hay parte que se va a eliminar de la orina, por la orina, ¿no? Entonces, la bilirrubina, nuevamente, de los eritrocitos, decimos que no conjugada o indirecta, cuando viaja en la sangre unida a la albúmina, se captan los hepatocitos y a nivel del retículo endoplásmico se conjuga con la glucuroniltransferasa, ¿tá? Una vez que se conjuga pasa a ser hidrosoluble y atóxica, o sea, no es tóxica, y se elimina con los ácidos biliares en el duodeno, ¿tá? Sigue por el duodeno hasta el yeyuno ilion, que ahí puede continuar y eliminarse con las heces, o, ¿tá?, volverse a reabsorber, y de esa reabsorción un porcentaje se elimina con la orina y un porcentaje retorna a lo que es el hígado. ¿Bien? ¿Siguieron eso? Bien, y después la función biosintética la vamos a evaluar en función de la cantidad de proteínas totales, bien, el tiempo de protrombina, el INR, que es otra forma de valorar el tiempo de protrombina, y la cantidad de albúmina, ¿tá? Si está descendida la albúmina, es porque la función biosintética del hígado está disminuida. Lo mismo si está el tiempo de protrombina disminuido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en este paciente? Que la albuminemia es baja, que las enzimas hepáticas están elevadas, pero no en torno a los miles. Vieron que están elevadas, pero no muy elevadas.
La bilirrubina total está aumentada a expensas de la bilirrubina directa. ¿Tá? La fosfatasa alcalina también está elevada. La tasa de protrombina está disminuida. ¿Tá? Entonces, con la clínica que tenía el paciente y este hepatograma, ¿qué pueden pensar ustedes? Ponemos la clínica. 68 años, de antecedentes personales, alcoholista e hipertenso, y que consulta con todo esto. Plantearían la etiología de esa cirrosis, ¿qué podrían decir? Primero, Y esto le la parece un etiología cuadro. puede ser por el tema que fue alcoholista intenso. Perfecto. ¿No? Si tuvieran primero que nada, criterio temporal, esto es agudo o crónico. ¿Qué les parece? Crónico. ¿Tá? Crónico. Con todos estos antecedentes y toda esta clínica florida, claramente la lesión hepática viene hace mucho tiempo. Bien, eso primero que nada. Si tuvieran que plantear la etiología de su hepatopatía crónica, hasta ahora no sabemos si tiene cirrosis, ¿tá? Pero si tuvieran que plantear la etiología de su hepatopatía crónica, yo estoy de acuerdo con Victoria, que en primera instancia es el alcoholismo, ¿tá? Y si tuvieran que decir el motivo o la causa de descompensación de su hepatopatía crónica, ¿qué plantearían? Esa transgresión dietética con abundante ingesta alcohólica. Perfecto. ¿Ah? Bien. Volvemos. Entonces, ¿qué análisis tienen que hacer ustedes? Es un alcohólico, desnutrido, con angiomas y telangiectasias, ictericia y elementos de hipertensión portal. Hay una mnemotecnia que se le dice Chávez, ¿tá? La vamos a ver después, ¿tá? Y a nivel ecográfico nos decía que el hígado era de aspecto nodular con borde cortante, todo lo cual nos orienta a cirrosis. Algo que les va a llamar la atención en estos casos, el hígado no se biopsia casi nunca. O sea, casos muy puntuales se biopsia. A diferencia de otros parénquimas que se necesita la anatomía patológica para hacer diagnóstico, el diagnóstico de cirrosis lo van a tener muchísimos pacientes sin que se les haya hecho una biopsia. ¿Tá? Tiene casos puntuales van a ver que están biopsiados, por lo general no están biopsiados. Y no así, igual tienen diagnóstico de cirrosis. ¿Tá? El diagnóstico de cirrosis se va a hacer por la clínica, obviamente, y a nivel ecográfico, por el tamaño hepático, el borde hepático, que es romo, heterogeneidad del parénquima, nódulos, que eso habla de irregularidad de la superficie hepática, ¿tá? La velocidad, o sea, con el Doppler, la velocidad de la vena portal, ¿tá? Y el tamaño esplénico. Y después, cuando vemos ascitis, ya podemos hacer diagnóstico, ya podemos decir que ese paciente tiene elementos de hipertensión portal. Bien. Las varices esofágicas y la ascitis, ¿tá? Nos hablan de que hay hipertensión portal. Bien. Para que haya ascitis y para que haya varices esofágicas, sí o sí tiene que haber un gradiente vena porta, vena cava inferior mayor al normal. En el caso de las varices, ¿se acuerdan que dijimos que a partir de 10 se formaban y a partir de 12 sangraban? O sea, si ya sangra, ya podemos decir que el gradiente de la vena porta, entre vena porta y vena cava, seguro es mayor a 12. ¿No? Con la ascitis no, pero con las varices sí sabemos que más de 12 seguro. ¿No? Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo, o sea, tienen que saber. Bien. Entonces, planteamos que inicialmente este paciente tenía una cirrosis que estaba compensada, que en este caso planteamos como la transgresión dietética alcohólica a la causa de descompensación, ¿tá? Que en este caso se presenta con ictericia, encefalopatía, sangrado varicial no, ¿tá? Pero sí ictericia, encefalopatía de ascitis, ¿bien? Y que está descompensada, y
Y no. Y a su vez, puede pasar que en etapas avanzadas la ascitis, por ejemplo, sea refractaria al tratamiento, esté contaminada, por lo tanto tenga una peritoneumonía espontánea, puede agregar un síndrome hepatorenal, puede agregar hiponatremia. Estos son todos elementos de descompensación en fase avanzada. Bien, esto no lo tiene el paciente con las dudas, pero sepan que hay cosas que nos dan la pauta de que la cirrosis está avanzada. Bien. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente con ictericia y con toda esta clínica, a nadie le queda duda que seguro la afectación es a nivel hepático. Bien. Pero les va a pasar muchas veces que la clínica no sea tan florida y que ustedes tengan un paciente con ictericia. Entonces, ahí tienen que acordarse de todo el proceso que hace, todo el proceso de lo que es la bilirrubina, y en función de eso ir paso por paso descartando posibles causas de ictericia. ¿Bien? Entonces, dijimos que era la degradación de los eritrocitos. ¿Por qué puede haber ictericia? Bueno, porque haya una carga muy aumentada, ¿tá?, secundaria de hemólisis, por ejemplo, de eritrocitos que es incapaz, o sea, que es tan grande que el hepatocito no puede acomodarse en esa carga aumentada y por lo tanto se empieza a acumular. ¿Tá? Si ahí tuvieran que dar la bilirrubina, ¿qué les parece? ¿Va a dar predominio bilirrubina indirecta o directa? No conjugada o conjugada. La indirecta. Exacto, la indirecta. ¿Tá? Bien. Lo otro que puede pasar es que las enzimas que captan, ¿tá?, a la bilirrubina no puedan hacerlo. Causa frecuente de esto, consumo de antibióticos como la rifampicina o el uso de contrastes iodados, que compiten porque usan las mismas enzimas que la bilirrubina para ser sintetizadas a nivel hepático. Entonces, si tenemos otras cosas que nos están usando las enzimas, no puede ser captada la bilirrubina y por lo tanto se acumula, ¿no? Si tenemos déficit en la captación hepática, ¿qué bilirrubina va a estar aumentada? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Chiquilines, si están prestando atención a estas cosas, las tienen que responder rápido. ¿Ah? No tiene mucha ciencia. Bien, una vez que dijimos que se captaba a nivel hepático de los hepatocitos y que el retículo endoplásmico, enzima glucuronil transferasa, la conjuga. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede haber que haya una alteración en la conjugación de la bilirrubina. Y ahí tenemos tres causas. El síndrome de Klinger-Najar, que es un trastorno, o sea, hay una afectación, o sea, nacen sin esta enzima, la glucuronil transferasa. ¿Ah? Es algo genético. Bien. Después, el síndrome de Gilbert, que es una mutación de esta enzima, o sea, es menos grave que el Klinger-Najar porque es una mutación, entonces solamente estas personas se presentan, por ejemplo, ante el estrés o el ejercicio con ictericia, pero normalmente captan, solamente ante determinadas situaciones no pueden captar. Y después, lo más frecuente es la ictericia neonatal, que eso es por la inmadurez del sistema de los hepatocitos. ¿Bien? Por inmadurez del sistema, vieron que los prematuros y eso es muy frecuente que tengan ictericia neonatal. Y eso es exclusivamente por la inmadurez. Bien, y lo otro que puede pasar es que haya un déficit en lo que es la eliminación de la bilirrubina, ¿tá?, por los conductos biliares, ya sea intrahepáticos o extrahepáticos. ¿Tá? ¿Cómo se le denomina eso? Colestasis. ¿Tá? Puede ser colestasis intrahepática o extrahepática. De la intrahepática, lo más frecuente es que sea por cuadros como hepatitis o cirrosis biliar primaria, que es etiología autoinmune, ¿tá?, donde la dificultad es a nivel de los conductos intrahepáticos. Y después, extrahepáticos, litiasis, lo más frecuente, pancreatitis o colangiocarcinoma, cáncer. ¿Bien? ¿Vienen bien? ¿Entienden?
estoy yendo medio rápido porque estoy apurada, pero si no me paran. Una pregunta, ahí en la última va a estar aumentada la directa, ¿no? O las dos, la directa. La directa, ¿tá? Si es defecto en la excreción de la bilis extrahepática, es directa, ¿tá? Sí o sí. Cuando cuando la alteración está a nivel hepático, van a ver aumento tanto de la o sea, de la directa como de la indirecta, ¿tá? Porque en realidad probablemente tenga también una alteración en lo que es la conjugación, ¿bien? Eso es cuando el daño es hepatocelular. Si es colestásico puro, extrahepático, seguro es directo, ¿bien? Porque ya ahí la bilirrubina está conjugada. Si es alteración en la conjugación, claramente va a ser de la indirecta, ahí no está conjugada. Bien. Entonces, la ictericia se define como la coloración amarillenta de piel y mucosas. Que para que sepas, para que suceda eso, sabemos que el valor de bilirrubina va a ser mayor a 2 veces. Cuanto más bilirrubina, más coloración amarillenta y más tejidos afectados. Bien, dijimos que podía ser predominantemente hepatocelular, por compromiso hepatocítico, y ahí vamos a ver aumento tanto de la indirecta como de la directa, y lo que nos da la pauta de que es algo hepatocelular es que esté todo el síndrome de insuficiencia hepatocítica. O sea, que tenga todas las fallas, como el síndrome de hemorragia, paroencefalopatía, síndrome de hiperandrogenismo, que lo que nos está hablando es que el hepatocito está dañado. Bien. Otra cosa que nos apoya de que sea hepatocelular es que las enzimas hepáticas estén altas. Bien. Que haya hipoprotrombinemia, que no sea corregible con vitamina K. Y ahí, no sé si alguien sabe esto, sabe qué es lo de la vitamina K. O sea, no es que se necesita para algo de los factores de la coagulación o algo así. La protromina es un factor de la coagulación, vitamina K dependiente. Es vitamina K dependiente, ¿no? Entonces, lo que nos puede, a veces, cuando queda la duda, si el tiempo de protromina está disminuido a expensas de un daño hepatocelular o un patrón colestásico, lo que puede hacerse es administrar vitamina K. Si en realidad lo que está alterada es la síntesis de vitamina, o sea, lo que está alterada es la producción de protrombina, porque no se sintetiza vitamina K directamente, no va a corregir cuando nosotros se la administremos. Creo que estoy medio confuso. Vámonos. Protrombina se sintetiza a nivel hepático. Es uno de los factores de vitamina K dependiente. Entonces, lo que nosotros podemos saber, o diferenciar, si es que no se puede sintetizar a nivel hepatocítico, o si no se puede sintetizar porque no hay vitamina K. Son como los dos escenarios. Si no se puede sintetizar porque el hepatocito está dañado, no va a corregir con vitamina K. Ahora, si lo que está afectado es la absorción de vitamina K por un patrón colestásico, la vitamina K es liposoluble, o sea, necesita de los pigmentos biliares a nivel del intestino para poder absorberse en la dieta. Entonces, si nosotros no tenemos bilis en el intestino, no se absorbe la vitamina K. Por lo tanto, si nosotros a esos pacientes que administramos vitamina K intramuscular, el tiempo de protromina se va a corregir, porque el hígado funciona bien, nada más que no tiene vitamina K porque hay una colestasis. Hay una afectación en la absorción de vitamina K a nivel del intestino porque los ácidos biliares no están llegando. No sé si fui confusa o lo entendieron. ¿Quieren que lo repita? Sí, te animás. Bueno, tenemos, voy a hacer como otro. Vitamina K es liposoluble, por lo tanto, necesita el correcto funcionamiento de todo el conducto biliar que lleva colesterol, ácidos biliares, bilirrubina, hacia el intestino delgado, para que en la dieta nosotros ingerimos, en realidad, la vitamina K con por ejemplo, la espinaca o pila de cosas, alimentos verdes fundamentalmente.
Bueno, para que nosotros podamos absorber esa vitamina K que nosotros comemos a nivel del intestino, necesitamos la correcta llegada de todo lo que viene en el conducto biliar. Si nosotros tenemos una colestasis, o sea, hay algo que está impidiendo el pasaje de la bilis desde el hígado al duodeno, no vamos a poder absorber la vitamina K que nosotros ingerimos con la alimentación. Y por lo tanto, el tiempo de protrombina va a estar disminuido, pero no porque no se pueda sintetizar la protrombina a nivel hepatocítico, sino que lo que me está faltando sería la vitamina K para poder sintetizarla. ¿Eso lo entendieron? Eso sería como el patrón colestasis. Sí, eso sí. Si yo le doy vitamina K a un paciente con colestasis, el tiempo de protrombina se va a corregir, porque en realidad su hígado funciona bien. Lo que pasa es que no está llegando la bilis al duodeno. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el daño es a nivel hepatocelular? Si el daño está a nivel hepatocelular, no me importa que yo le administre vitamina K exógena, porque en realidad lo que está alterada es la síntesis de protrombina. No importa que, o sea, no es indistinto la vitamina K o no. ¿Bien? Sí, ahora sí quedó. Perfecto. Entonces, cuando dijimos, nos orientamos al patrón hepatocelular con todas estas cosas que dijimos. Elementos de insuficiencia hepatocítica, la bilirrubina puede ser directa o indirecta, no cambia. Va a haber un aumento predominante en las enzimas hepáticas y el tiempo de protrombina no va a corregir con la administración de vitamina K. Ahora, cuando es predominantemente colestásico, porque hay una alteración en la excreción de la bilis, el aumento de bilirrubina va a ser directo, vamos a ver un aumento de lo que son, además de la bilirrubina, de la fosfatasa alcalina y la gamma GT y el colesterol, y algo que es característico es que, como con la bilis, o sea, en la bilis va bilirrubina, los ácidos biliares y el colesterol se empieza a acumular en sangre y salen lo que son los xantomas y los anteráneos, que son como estas bolitas de lípido que se forman a nivel como del párpado y de los pies. ¿Bien? Que eso lo que nos habla es de colestasis y es de colesterol. ¿No? Bien. ¿Sigo? Bien. Y bueno, con respecto a la citis, lo que siempre dijimos, se hace una paracentesis que va a ser diagnóstica, pero en algunos casos se puede hacer terapéutica cuando sacamos mucho líquido. Y lo que se va a hacer es el análisis directo y el cultivo. Y el citoquímico. Del líquido acítico, un índice que se usa es el índice de Gasa, que básicamente lo que se fija es la cantidad de albúmina que hay, o sea, compara la albúmina en suero y la albúmina en el líquido acítico. ¿Qué pasa si el líquido es trasudado? Se supone que las proteínas no deberían filtrar y por lo tanto la albúmina en suero va a ser mayor que la albúmina en el líquido acítico. Eso si se fuese trasudado. Por lo tanto, el índice de Gasa nos va a dar mayor o igual a 1. Cirrosis, ascitis, etc. Cuando las proteínas pasan, por lo tanto no es trasudado, sino que viene exudado, la albúmina en el líquido acítico va a ser igual o mayor que en el suero. Y en ese caso, el índice Gasa va a ser menor a 1. Y ahí las causas son carcinomatosis peritoneal. Estas son todas cosas que nos pueden ayudar a orientarnos cuando tenemos la duda del origen de esa citis, porque la citis no es exclusivamente de origen hepático. ¿Bien? No lo van a hacer siempre. Bien, y bueno, la peritonitis bacteriana va a ser cuando tengamos en el líquido acítico un recuento de polimorfos nucleares mayores a 250, aislemos o no aislemos el microorganismo. El diagnóstico se hace con los polimorfos nucleares mayores a 250. No importa que no aísles el microorganismo.
¿ok? Y la definición de la PBE es la infección del líquido acítico que se produce en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal, ¿no? Entonces, el paciente presenta insuficiencia hepatocítica. Acá tienen lo que hoy les decía, ¿tá? Lo de los colores que tienen que ver en todo paciente con posible hepatopatía crónica. ¿Qué van a ir a evaluar? ¿Tá? En rojo sería el síndrome hemorragíparo, amarillo el síndrome pigmentario, gris la encefalopatía hepática, rosado el hiperestrogenismo y celeste o azul el síndrome hidropígeno hematoso. Del síndrome hemorragíparo va a ser consecuencia de la falta de la síntesis de los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Sangrados, ¿tá? Cutáneos, mucosos o viscerales. Tenemos que ver todo. Después, en lo amarillo va a ser todo lo que es el síndrome pigmentario, y ahí el síndrome pigmentario incluye la ictericia, la coluria y la hipocolia de coli. ¿Saben lo que es la coluria? La orina hiperpigmentada, como con la Coca-Cola. Exacto, ¿no? Que eso es justamente por el pasaje de de lo que sería la bilirrubina a la orina, ¿bien? Y la obstrucción de su pasaje a nivel del intestino grueso, ¿bien? Y por eso es hipocolia. Toda la materia es como blanca, como no me sale ¿cómo es? Ay, qué material, mansilla, arcilla es arcilla. ¿Tá? Bien, después gris, encefalopatía hepática, que la explicación de la encefalopatía hepática tiene dos fundamentos gruesos, que es la pérdida de la capacidad detoxificadora del hígado y la presencia de shunts ortosistémicos o circulación colateral, ¿tá? O sea, se saltea en el filtro hepático. Confusión, alteración del ciclo sueño-vigilia, irritabilidad, bien. Y después el síndrome de hiperestrogenismo, que eso es también por la insuficiente metabolización de los estrógenos en el hígado y por lo tanto el aumento de lo que sería el índice estrógenos-andrógenos. Entonces, en los hombres el cambio va a ser hacia lo que sería la feminización, empiezan a salirse, le salen tetas, o sea, tienen ginecomastia, pierden el vello, ¿no? Y en las mujeres en realidad lo que la tendencia es hacia la atrofia gonadal, ¿bien? Otros elementos del hiperestrogenismo son las palmas y las plantas hepáticas, ¿tá? La disminución de la libido, el angioma estelar y la amenorrea. Y después el síndrome hidropígeno hematoso, que eso es secundario a la hipoluminemia, y al síndrome hepatorrenal y a la evolución, que va a presentarse con edemas de miembros inferiores, ascitis, anasarca, ¿tá? Que anasarca, recuerden que se define por derrame pleural o pericárdico más ascitis, o sea, es el derrame endocilosis. Bien. Entonces, ¿qué tipo de falla hepatocíclica presenta? Dijimos que era una hepatopatía crónica en estadio de cirrosis, de etiología, planteamos el alcohol, pero tengan esta mnemotecnia, el meiconedro, ¿tá? M de metabólico, IN de infección, CO de colangiopatías y DRO de drogas. ¿Tá? Después, descompensada, en este caso, puede ser por infección o en este caso en realidad por la transmisión dietética del alcohol. ¿Tá? Dieta, infecciones, OH, sangrados, fármacos, punción y cáncer. La mnemotecnia para la descompensación es el diosa fapuca. ¿Bien? Entonces, meiconedro para la etiología y diosa fapuca para la descompensación. Esto después se lo aprenden, después se lo paso, ¿no? Bien, la paracentesis nada más, o sea, para que vean, lo que se hace es trazar una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y a nivel del tercio externo de esa línea se funciona, ¿tá? Bien. Entonces lo que nos dice acá es que se sacó 250 cc de líquido citrino, que las proteínas son de 3,3 y que los polimorfos son de 2,80. ¿Qué tiene?
La peritonitis. Exacto. ¿Está? Bien. Entonces, la etiología de lo que sería la peritonitis bacteriana, ¿está? A raíz de la cirrosis, ¿está? Dijimos que la fibrosis, vamos a hablar después, pero va a llevar a hipertensión portal y a su vez a insuficiencia hepática metabólica, pues no puede, o sea, el hígado deja de cumplir su función detoxificadora. Por un lado, ¿está? Va a haber daño en la barrera de la mucosa intestinal, va a haber hipomotilidad intestinal y alteración de la respuesta inmunitaria local y sistémica, porque en realidad el hígado también tiene una función inmunológica. Todo esto lleva a un crecimiento bacteriano intestinal que, con el aumento de la permeabilidad, puede traslocarse hacia lo que es el líquido acítico, ¿tá? Y generar bacterias, o sea, generar en realidad, traslocarse primero a lo que es la sangre, que haya bacteriemia y que luego de la sangre pase al líquido acítico, ¿tá? Y a partir de eso se produzca la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Bien? Entonces, vieron que les decía que no es lo mismo cirrosis descompensada que falla hepática aguda sobre crónica, ¿no? Los criterios para falla hepática aguda sobre crónica son estos, son muy específicos, no me importa si los aprendan ahora, ¿tá? Pero sepan que no es lo mismo. En este paciente no planteamos una falla hepática aguda sobre crónica, planteamos una cirrosis descompensada. Bien, esto es lo mismo. Discuta el mecanismo de formación de ascitis y hipertensión portal que podría realizar para definirse. La hipertensión portal, como decíamos hoy, se define por el incremento del gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava mayor a 5. Cuando se produce hipertensión portal es que se generan las complicaciones que son la ascitis, las varices esofágicas y por lo tanto la hemorragia varicial. Bien. ¿El por qué se produce esto? Nosotros tenemos las células de hito, ¿tá? Que normalmente lo que hacen es almacenar vitamina A. A ver si lo tengo acá. Sí. Nosotros tenemos, una vez que hay una lesión hepática, las células de hito, también son células estrechadas, escuchan los dos nombres, normalmente almacenan vitamina A, pero una vez que hay una lesión hepática, dejan de almacenar vitamina A y pasan a tener capacidad miofibroblástica. ¿Qué significa esto? Que generan colágeno, sintetizan colágeno. La síntesis de colágeno va a estar estimulada a su vez por las células de Kupffer, que son células inmunitarias a nivel, son como los macrófagos hepatocíticos, ¿tá? Que lo que hacen es liberar TGF-beta, que a nivel de las células estrelladas aumenta la síntesis de colágeno. Este colágeno se va a disponer formando canales, ¿tá? Que son estos shunts. ¿tá? Estos shunts, ¿qué van a hacer? Van a conectar directamente lo que sería la circulación esplánica, ¿tá? Con la sistémica, bien, con la vena cava inferior. Si ustedes se acuerdan, ¿tá? Por la ley de Poisson, siempre nosotros decimos que la presión es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional a la resistencia. ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos la resistencia, baja la presión, si aumentamos el flujo, aumenta la presión. ¿tá? Si nosotros tuviéramos que ver qué es lo que primero se altera, si el flujo o la resistencia en estos pacientes, lo que primero hay es un aumento en la resistencia. ¿tá? ¿Qué pasa? Bueno, el hígado se empieza a fibrosar, ¿tá? Y por lo tanto va a aumentar la resistencia. Eso inicialmente. Luego, producto de esta fibrosis, ¿tá? Va a haber toda una alteración a nivel hormonal porque el riñón, ¿tá? Va a verse alterado, donde no se sabe bien la causa, ¿tá? Pero aumenta excesivamente la liberación de óxido nítrico a nivel esplácnico y eso genera una vasodilatación esplácnica. Esta vasodilatación esplácnica lo que hace es que a nivel que los vasoreceptores sensen un bajo volumen circulante eficaz y por lo tanto se activen todo el sistema renina-angiotensina, etcétera, que genera una vasoconstricción a nivel renal. O sea, en el caso de los pacientes hepáticos, a diferencia de todo el resto, en lo hemodinámico van a tener una vasodilatación esplácnica, ¿tá? Que no es acorde con la vasoconstricción sistémica que tienen. ¿tá?
Entonces, ¿qué va a pasar con esta vasodilatación esplánica? Si aumentamos el calibre, aumenta el flujo. Entonces dijimos que inicialmente el gradiente de presión aumenta producto de la resistencia por la fibrosis, ¿no? Pero luego, con el aumento de la vasodilatación, o sea, con el aumento del calibre de la circulación esplánica y la formación de colaterales, va a aumentar el flujo. Entonces, la hipertensión portal no solamente va a generarse por un aumento en la resistencia, sino también por un aumento del flujo. ¿Mm? Más o menos entienden por qué. Tienen que acordarse, esto es tipo pregunta de parcial de cajón. Las células estrelladas o de hito que dejan de almacenar vitamina A y pasan a tener actividad miofibrolástica, que son estimuladas por las células de Kupffer que liberan TGF-beta para sintetizar colágeno, y que esta síntesis de colágeno tipo 1 y tipo 3 forman estas colaterales. Entonces, inicialmente la hipertensión portal va a ser por un aumento en la fibrosis y el tono vascular, por la liberación de vasoconstrictores, pero en una segunda instancia también va a ser producto de un aumento del flujo por una vasodilatación esplánica y por la formación de colaterales. Bien, todo esto se retroalimenta, ¿no? ¿A qué se dan las alteraciones neurológicas? Ya lo dijimos hoy, la insuficiencia hepatocítica y la circulación colateral. Hay tres hipótesis, dentro de las cuales como la más aceptada es la hipótesis tóxica, donde lo que establece es que como en el hígado se transforma el amonio a urea para ser eliminado a nivel renal, como no hay función hepatocítica conservada, este amonio no se puede transformar a urea, se acumula y el amonio es genera mucha toxicidad cerebral. La otra hipótesis más conocida es la GABAérgica, que básicamente lo que dice es que aumenta la actividad inhibitoria GABA. Bien. Y bueno, los desencadenantes de la encefalopatía hepática va a ser la ingesta de dieta rica en proteínas, porque de dónde sale el amonio de las proteínas. La constipación, porque genera un aumento de la flora bacteriana, el sangrado digestivo, las alteraciones en la función renal, entre otros. Bien. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con encefalopatía hepática, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un laxante para eliminar todas las bacterias intestinales y vamos a darle un antibiótico, bien, que es la rifaximirina. El antibiótico está dirigido a todo lo que son las bacterias intestinales, bien, porque recuerden que trae la vena porta todo lo que viene a nivel intestinal. Bien. ¿Cómo se encuentra la natremia? ¿Cuáles son los factores que la generan? Tenía 128, ¿qué tiene? Hiponatremia. ¿Cómo la clasificás? Moderada sería. Moderada y crónica, ¿no? Esto viene del tiempo. Nadie piensa que es de ahora. Bien. Entonces, el por qué se produce hiponatremia en estos pacientes está vinculado con la hipertensión portal que hablamos hoy. Cuando hay hipertensión portal, dijimos que había una vasodilatación esplácnica, que lo que hacía es que se censara un bajo volumen circulante eficaz y que por lo tanto se activaran todos los mecanismos de retención de agua y sodio a nivel renal. Cuando aumenta la retención de agua y sodio a nivel renal, claramente se diluye lo que sería el sodio. No es que se esté perdiendo sodio en la orina, sino que se retiene mucha agua. Bien. Bien. El score de Mel, nada, no importa. El paciente presenta una mala evolución, mantiene encefalopatía hepática, agrava los parámetros de función hepática y la CREA pasa de ser 1.5 a 2.8
y la diuresis es de 0,4 mililitros por kilo hora. Entonces, acá lo que ustedes ven, tienen que ver es si este paciente tiene un síndrome hepatorrenal o no. Para definir un síndrome hepatorrenal, tienen que ver la elevación de la CREA, bien, que ahí tienen los parámetros, ¿está? El síndrome hepatorrenal es diferente de la IRA. O sea, un paciente con cirrosis puede tener una insuficiencia renal aguda y que eso no signifique que tenga un síndrome hepatorrenal. Para que tenga un síndrome hepatorrenal, sí o sí tiene que haber ausencia de daño renal previo, ¿está? De lo contrario, o sea, lo que puede pasar es que sea un síndrome hepatorrenal tipo 2, ¿está? O sea, dentro de los síndromes hepatorrenales tenemos el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 sería el que, a partir de una lesión hepática, genera una lesión renal aguda, y el tipo 2 sería el que, a partir de una lesión hepática, genera una enfermedad renal crónica. Bien. ¿Tienen criterios? ¿Tienen ahí? Está más para diferenciar. Bien, no voy a entrar en esto, lo leen después. ¿Qué diagnóstico realiza? En este caso, bueno, solamente este paciente tenía cirrosis con ascitis, ¿sí? CREA sérica mayor a 1.5, no estaba chocado. Esa ausencia de problema definida como una no mejoría de la función renal luego de 2 días de tratamiento diurético. Estos datos no los tenemos, ¿no? Pero bueno, un poco la idea de discutir en esta pregunta es justamente el síndrome hepatorrenal. Bien. Bien. Y lo característico de este síndrome hepatorrenal es que el tratamiento es diferente que el de la insuficiencia renal aguda. Como nosotros planteamos que en el síndrome hepatorrenal lo que me está generando el síndrome hepatorrenal es la hipertensión portal, ¿tá? O sea, es esta vasodilatación que hay a nivel esplácnico y la baja albúmina en sangre, el tratamiento va a ser un vasoconstrictor, que es la terlipresina, más albúmina, ¿tá? No sé si lo puse por acá. Bien. Ahí va. O sea, lo que pasa es que el porqué de esto, bueno, porque yo lo que estoy diciendo es que lo que me está generando el síndrome hepatorrenal, o sea, la vasoconstricción a nivel del lecho renal, es secundaria a la vasodilatación esplácnica y a la baja albúmina en sangre, ¿tá? Entonces, si yo repongo la albúmina y contrarresto esta vasodilatación esplácnica, en teoría debería revertir. Si bien esto es un tratamiento transitorio, sabemos que cuando ya se establece un síndrome hepatorrenal, el tratamiento definitivo va a ser el trasplante hepático. O sea, una vez que yo trasplante ese hígado, el riñón va a retornar a su función habitual, porque en realidad su daño es secundario a todo el hepático. O sea, no es que esté dañando en sí el riñón. ¿No? Bien. Una pregunta, ¿la vasodilatación esplácnica fue lo que dijiste que no se sabía por qué pasaba o no? Exacto. ¿O eso por qué O sea, era? lo que se sabe es que hay un exceso de síntesis de óxido nítrico, y que es el óxido nítrico el que genera la vasodilatación esplácnica, pero el por qué se arranca a sintetizar óxido nítrico no se sabe. O sea, sí se sabe que es en pacientes con cirrosis, o sea, claramente hay un tema de la fibrosis y de la liberación de vasoconstrictores, pero no hay una explicación del por qué hay óxido nítrico. Ah, gracias. Todo lo que es hepato está muy bueno, es muy cuadrado, o sea, se aprenden causas, menconedro para ver la etiología, diosa facuca para ver la descompensación, y después los colores para evaluar todos los elementos de insuficiencia hepatocítica. Si los tiene, probablemente la lesión sea hepatocelular. Si no los tiene y tiene ictericia, probablemente la alteración sea colestasia. Entonces, acuérdense de lo que es la anatomía, de las funciones hepáticas. En función de eso van a poder distinguir cuando un cuadro es colestásico, cuando un cuadro es hepatocelular, bien, y todas las repercusiones que se producen. De la hipertensión portal, siempre ascitis, complicación de la ascitis sería la peritonitis bacteriana espontánea. Después,
formación de colaterales, que son las varices esofágicas y gástricas, que se complican cuando sangran, ¿tá? Y después la encefalopatía hepática, que la causa de la encefalopatía hepática es por la insuficiente metabolización a nivel hepático y también por la formación de colaterales. Bien. De la fisiopatología, acuérdense todo lo que es la hipertensión portal, fundamentalmente, y la generación de la cirrosis, ¿tá? Lo de las células estrelladas de Ito, las células de Kupffer y cómo se genera la fibrosis. Bien. Y suerte en el parcial, chiquilines. ¿No? Bueno, un placer. Gracias. Chao. Profe, ¿te animás a pasar la Ah, presentación? sí. Ah, perdón. No, tranqui. No sé si tenés la diapo también de insuficiencia renal, si nos puedes pasar. No se la pasé. Es que esa la tuvimos con otro profe. Ah, sí, la tengo. Ok. Insuficiencia renal aguda, ¿no? Sí. Bien. Ahí estamos. Bueno, chao. Gracias.